Nota de prensa de la dirección de Citroën. Tras diversas negociaciones mantenidas a lo largo de este año entre Citroën y Peugeot, finalmente no se ha llegado a un acuerdo y se cancelan los contactos. Citroën mantiene su independencia y autonomía como marca. París, 1975. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Este vídeo, que es de historia ficción, eso que nos gusta tanto a vosotros y a mí, es como arreglar el pasado y hacerlo mejor. Bueno, pues lo he hecho a petición popular porque muchos amantes de la marca, por cierto, como yo, pues me preguntáis si no le hubiera ido mejor a Citroën como marca independiente. Bueno, hemos hecho un vídeo contando la situación en que estuvo Citroën, lo que podría haber pasado elucubrando, pero con una cierta base. Y os digo una cosa, a esos aficionados incondicionales de la marca, a lo mejor, yo os lo anticipo, el final nos gusta. Pero antes de llegar a esa parte de ficción donde especulamos, insisto, con ciertas bases, cómo le hubiera ido Citroën en 1975 si hubiera mantenido su autonomía, yo creo que esta es una de esas historias que para entenderlas bien hay que saber cuál era la situación de la marca en ese año clave de 1975. Pero antes, permitidme que os robe apenas un minuto. Este vídeo lo hacemos gracias a BP. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Sabes qué es un VIP? No. Un VIP con V no. Un VIP con B. BP, Important Person. Te voy a contar algo que te va a interesar. ¿Quieres ganar un viaje para 4 personas nada menos que a Abu Dhabi para ver la final del campeonato más importante del mundo del automóvil? Yo sí. Y BP va a sortear experiencias únicas para los amantes del motor entre el 17 de junio y el 2 de septiembre. Y por cada 30 litros de carburante BP que repostes tienes una opción o dos si decides utilizar el BP Ultimate con tecnología Active. ¿Te imaginas a ti y a tus 3 mejores amigos en Abu Dhabi nada menos viendo a los mejores pilotos y a los mejores coches del mundo? Pues aún hay más, porque BP te regala 4.500 cupones de 100 euros de carburante y además una experiencia motera VIP. Ir a la final, en este caso en Cheste, en Valencia, del mejor campeonato del mundo sobre 2 ruedas. A ver si tenemos suerte y nos vemos en alguna de estas finales o en las dos. Y seremos VIP con V y VIP con B. Viento en popa. Tras superar la quiebra en la que estuvo Citroën en 1934, gracias a la entrada en el accionariado de Michelin, pues los años 60 y 70 pues se presentaban muy bien para la marca francesa. Fijaos que en 1967 compra Maserati, la marca italiana, y en 1970 lanza un coche que muchos en ese momento definían como el coupé perfecto. Por supuesto, estamos hablando del Citroën SM, que era un coche que pretendía reunir lo mejor de Citroën y lo mejor de Maserati, un sueño. Lo mejor de Citroën probablemente, aparte de sus soluciones tecnológicas, era la suspensión hidroneumática y lo mejor de Maserati eran sus motores. Todo esto lo contamos en un vídeo que lo titulamos exactamente Citroën SM, sueño y pesadilla. Un vídeo que os recomiendo, porque este modelo sencillamente era una maravilla en aquel momento. Tenía, como os he dicho, suspensión hidroneumática, tenía unos frenos fantásticos, porque además ya sabéis que la centralita de presión era común. Una dirección que se llamaba, le voy a leer porque no me quiero equivocar, Diravi, con acento en la A, que tenía asistencia variable en función de la velocidad. Fijaos que tenía incluso los faros eran orientables en las curvas, ¿no? Además de diferente manera para iluminar toda la curva, algo que bueno, se había experimentado en el DS, pero aquí se llevó a su máxima expresión. Bueno, era un cochazo, bueno, y una carrocería espectacular. ¿Pero qué pasó? Que llega la crisis del petróleo en 1973 y el coche además dio problemas, vamos a ser serios y a contar la verdad. Se fabricaron solo 12.000 unidades, que no compensaron para nada el esfuerzo en investigación, en diseño, en fabricación. El coche se puede decir que económicamente fue un fracaso. Pero no fue los únicos coches que costaron mucho dinero a la marca, porque en esa época Maserati lanzó 3 modelos, el Bora, el Merak y el Kansin, que eran preciosos, maravillosos, pero también muy costosos. Y había un agravante más para complicar las cosas a Citroën, que era su gama.
A ver, la gama de Citroën en ese momento empezaba por el 2 caballos y sus derivados. Bueno, el 2 caballos era un coche que se estaba quedando un poco antiguo. Además, había nacido el R4 y el 2 caballos aún se podía defender, pero sus derivados, el Dian, el AMI, todos esos eran coches que comparado con la competencia les faltaba potencia, elasticidad. Bueno, eran coches pues de una base muy antigua. Pero es que luego te ibas al otro extremo, donde estaba el DS, que era un coche pues premium, caro de fabricar y por tanto caro de vender, y el SM, que todavía era más caro de fabricar y más caro de mantener y de comprar. Y entre medias de esos dos extremos, el vacío. Crisis y negociaciones. No todo el mundo conoce que en este momento, en estos tiempos, estamos hablando, como os digo, de los 70 y antes, de los 60, Citroën tenía muy buena relación con Fiat, tanto que se trabajó en un sucesor del 2 caballos, situado un poquito por encima, que se iba a hacer con la base del SEAT 127. Era el proyecto RA, que no convenció, y arrancaron otro proyecto, el I2, que tampoco convenció, pero ambos proyectos sí supusieron mucho dinero en inversiones, sin ingresos a cambio. Citroën se encontraba en malas condiciones financieras, dicho finalmente, al borde de la quiebra. Y entonces entró en contacto con otra marca francesa, una marca francesa que yo os diría que era, en cierto modo, la antítesis. ¿Por qué? Bueno, tenía sus cuentas muy saneadas, le iba muy bien, pero una marca muy tradicional. Estoy hablando de Peugeot. Bueno, las negociaciones comienzan en serio. Había habido contactos previos, pero empiezan en serio en 1975 y la compra se lleva a cabo ya plenamente en 1976. Esto es la realidad. Pero Peugeot impone sus condiciones. Lo primero, obliga a Citroën a vender Maserati, que en ese momento era costosísimo para la marca. Y puede parecer que le deja cierto grado de autonomía, porque en ese momento nacen coches como, por ejemplo, el GS y el CX. Pero yo os advierto, esto no es un acto de generosidad de Peugeot de decir, bueno, chicos, seguís haciendo los coches que sabéis. No, es que estos proyectos, cuando Peugeot ya compra la marca, estaban muy avanzados. Pero Peugeot, poco a poco, no solo se va haciendo con el control económico de Citroën, sino que también se va haciendo con el control técnico. Recordemos que históricamente Peugeot es una marca muy conservadora. Con lo bueno, pues ¿qué es lo que pasa? Fruto de ese control técnico nace en Citroën como eran el Visa y el LNA, que eran unos Peugeot, mejor dicho, un Samba, que era un Talbot, y un 104 de Peugeot con ligeros retoques. Y además hay modelos todavía vivos como el GS, que en mi opinión no se desarrollan, no se evolucionan adecuadamente, porque el GS era un coche que probablemente hubiera tenido más recorrido. Probablemente es cuando comienza esa pérdida de identidad, porque Citroën es una marca con mucha personalidad. Es verdad que todavía hay retazos, yo creo que por el buen hacer y el empeño de los ingenieros de Citroën, porque en esta época, ya bajo el control de Peugeot, nacen modelos como el BX, el XM, incluso el Santia, que todavía tenían bastante personalidad Citroën, pero que yo creo que en algunos casos, sobre todo estoy pensando en el Santia, incluso en las motorizaciones del BX y del XM, pues hubieran sido modelos con mayor identidad propia. Con la ayuda de Rodrigo, que es un mago y tiene máquinas del tiempo y de todo, nos vamos a ir a un universo paralelo en el cual Citroën no necesita el dinero de Peugeot, sino con una mayor inversión por parte de Michelin y de otros inversores en bolsa, consigue mantener su autonomía. Identidad propia. Si Citroën hubiese seguido su propio camino, el LNA nunca hubiera existido y el Visa, tal y como lo conocemos, tampoco, porque hubo un proyecto anterior al Visa, digamos, de Peugeot, que era un Visa de diseño propio, que llevaba motores boxer y que nunca salió adelante. Bueno, sí salió adelante, porque al final este coche se repescó y se fabricó en Rumanía con el nombre de Allseat. Bueno, seguramente este coche pues, se hubiera desarrollado más y mejor en el caso de que Citroën hubiera sido una marca independiente. Y esa Citroën independiente, que no podría haber recurrido a motores de otra marca, como hizo con Peugeot, hubiera necesitado evolucionar sus motores de una forma lógica, porque fijaos que el motor del 2 caballos era un bicilíndrico refrigerado por aire de 2 válvulas, pero si a ese motor le pones refrigeración líquida, lo haces más moderno, culatas multiválvulas, bueno, pues el motor hubiera sido muy Citroën y hubiera sido un buen motor perfecto para propulsar un coche modesto como era el Visa o el Allseat o ese Visa nuevo 100% Citroën. Verdadera evolución del GS.
Con una Citroën independiente, fijaos, que probablemente el BX o no hubiera nacido o hubiese nacido de otra manera. ¿El motivo? Bueno, es que el BX de algún modo nació porque en el Citroën GS no gustaba a los conservadores ingenieros de Peugeot, porque era un coche muy sofisticado, muy complicado, y es que además era un coche en el que no cabía otro motor que no fuera el suyo, un boxer de 4 cilindros opuesto muy plano, no se podía meter un motor de 4 cilindros opuestos, con lo cual era un motor que no gustaba a la gente de Peugeot, y por tanto tuvieron que desarrollar otro coche, pero realmente, como os digo, al GS era un coche que le quedaba recorrido para evolucionar mecánicamente o para hacer un coche, bueno, un BX que estuviera más directamente derivado del GS. Os recuerdo que como aquí nos gusta elucubrar sobre cosas que hubieran podido pasar y no han pasado, hicimos un vídeo titulado Coches que nunca existieron pero debieron existir. Y ahí hablábamos de dos Citroën que nunca existieron pero debieron existir, que también vamos a hacer referencia a ellos en este vídeo. En este caso me refiero, imaginaos un Citroën GS o GSA, pero que en vez de X2 o X3 fuera GTI. Ya fuera con motor turbo, 16 válvulas o ambos. Bueno, fijaos que no digo ninguna locura, porque Alfa Romeo en ese momento, toda su gama baja-media, tenía motores boxer que iban de cine, refrigerados por agua, pero que eran motores fantásticos. Realmente yo creo que Citroën lo hubiera tenido más fácil y yo creo que encajaba mejor con la filosofía de la marca el motor turbo, que ya usaron en el CX. Ese coche, un Citroën GS GTI Turbo, tendría que haber existido. XM con motores propios. Vamos a volver a la realidad por un instante. Vamos a hablar de CX. Un coche excepcional, pero al que le faltó realmente un motor V6, que nunca tuvo. Sí que tuvo motores turbo, tanto gasolina como diésel, pero no tuvo un V6, que además por caché y por forma de entregar la potencia hubiera encajado mejor. Sí lo tuvo el XM. Me diréis, bueno, pero gracias a Peugeot lo tuvo el XM, porque era un motor, entre comillas, Peugeot. Sí, pero no. Porque ese motor que equipó el XM, que era el mismo de Peugeot, era el mismo de Renault, era el mismo de Volvo, porque se unieron esas marcas para diseñar un motor conjuntamente, un motor que se llamó PRV. ¿Qué pasa? Que se diseñó un V8, como buen V8 era 90 grados, pero de repente estalló la crisis. ¿Y qué hicieron los ingenieros? Además, imagino que poner de acuerdo a tantas marcas debió ser complicadísimo. Dijeron, vamos a hacerlo V6. Y lo que hicieron no fue otra vez volver a diseñarlo, no, le quitaron 2 cilindros. Y ese motor nació como un V6 a 90 grados, que no es lo ideal. Y de hecho ese motor realmente, ni siquiera con turbo, nunca fue un motor de verdad redondo. Como curiosidad, os tengo que decir que el otro Citroën que llevó motor V6, el SM, también llevó un V6 a 90 grados, de origen Maserati. En este caso no por el mismo motivo. Esto lo contamos en el vídeo que os he citado antes. Pero volvamos de nuevo a la ficción. ¿Qué hubiera pasado con una Citroën independiente? Bueno, en ese momento que Citroën hubiera mantenido las buenas relaciones que tenía con Fiat y con todo el grupo, hubiera necesitado diseñar un motor propio V6. Y si no un motor propio, haber pedido prestado a otra marca, por ejemplo Alfa Romeo. Alfa Romeo que tenía el mejor V6 de momento, el llamado tipo Buso. De verdad, es que yo me imagino un XM con un motor V6 Alfa Romeo tipo Buso o algo parecido, bueno, es que me emociono. Me emociono tanto que quiero insistir sobre esto. Es que imaginaos un XM que fuera una berlina deportiva con la suspensión que no era hidroneumática, era hidractiva, una hidroneumática gestionada electrónicamente, con unos tarados más firmes, con un buen motor V6, unas buenas llantas, turbo, unos asientos deportivos. Ese coche hubiera sido la bomba. Citroën, líder del deporte. ¿Qué hubiera pasado en el terreno del motor sport? Porque me sorprende que mucha gente no asocia a Citroën a la competición, cuando es una marca que es la marca que tiene más mundiales de marcas FIA en su historia. Yo creo que esto no hubiera cambiado. Os recuerdo, seguimos en la realidad, ¿eh? Esto no es ficción, es realidad. Citroën ha ganado 5 campeonatos del mundo de Rally Raid, 8 campeonatos del mundo de rallies y 2 de velocidad, el famoso WTCC. En total, 15. Yo creo que esto no hubiese cambiado. Pero fijaos que os decía que habiendo ganado tantos campeonatos del mundo, esto no ha tenido un reflejo en su gama. Yo lo que creo que sí hubiera cambiado en una Citroën independiente es que hubiese habido modelos
más deportivos que hubiesen querido sacar partido a esos éxitos en competición, que en la realidad no los ha habido. Hidroneumática al día. Creo que todos, los amantes de Citroën y los que no lo son, estamos de acuerdo en que durante muchos años el sello de identidad de la marca fue la suspensión hidroneumática, sus distintas evoluciones. Un sistema que desapareció con el Citroën C5, el último Citroën con suspensión hidroneumática, para mi gusto bastante feo, que desapareció en 2017. Ahora os voy a hacer una pregunta. ¿Habéis probado recientemente un BX, un XM, incluso un CX, un Santia? ¿Lo habéis probado recientemente? Porque me hace mucha gracia cuando lo pruebo, me doy cuenta de una cosa. El compromiso entre estabilidad, confort, calidad de rodadura, no es que sea equivalente al de coches mucho más modernos. Es que, en mi opinión, es en muchos casos incluso superior. Este sistema llegó a su cenit con la hidractiva del XM, que como os digo era una hidroneumática, pero que combinaba pues, un sistema de gestión electrónico de la suspensión, y para mí sobre todo con el Santia Activa, que tuve oportunidad de probar en las carreteras francesas, luego en carreteras españolas, y era un coche que utilizaba pues, las posibilidades de la hidroneumática para tener todas sus ventajas, pero además no se inclinaba nada. Y el coche de verdad tenía una agilidad y una motricidad increíbles. A mí ese coche me impresionó. Una Citroën independiente, sin ingenieros conservadores dando por saco, sino haciendo lo que les gustaba, sin duda hubieran seguido desarrollando esa suspensión, que con la ayuda de electrónica y abaratando los componentes hubiera sido no solo un sello de identidad de la marca, sino para mí una ventaja competitiva. Boxer refrigerados por agua. En realidad, cuando Citroën pasó a manos de Peugeot, dejó de tener motores propios. No tenía mucho sentido una marca que era Peugeot y Citroën desarrollar motores distintos para una marca que otra. Utilizaban los motores que eran Peugeot. Pero claro, ¿qué hubiera pasado si Citroën hubiera sido independiente? Es que hubiese necesitado hacer motores para sus coches, motores específicos, con lo cual el BX y el Santia hubieran tenido motores propios. Fijaos, ¿os imagináis, por ejemplo, un Santia, por hablar de un coche más moderno, con un motor boxer refrigerado por agua y encima con 16 válvulas? Y si alguno decís, ¡qué locura, qué locura! ¿Qué locura? Pues no es tan locura, porque ahí tenéis a Subaru que sigue haciendo motores boxer con éxito y le va muy bien. Y claro, me diréis, claro, pero es que siempre son más caros. Es verdad que los motores boxer son más caros, porque respecto a un 4 cilindros. Pero es que seguro que estaréis conmigo que una Citroën independiente, porque claro, cuando tienes dos marcas como Peugeot y Citroën, al final tienes que colocar una un poquito por encima de la otra, y Peugeot siempre estuvo un poquito por encima. Si Citroën hubiera sido independiente, hubiera tratado, y seguramente hubiera conseguido, ser una marca con un toque más premium. Lo que han querido hacer ahora con DS. Yo creo que Citroën, una marca Citroën independiente, estaría al nivel de exclusividad o al nivel premium de Peugeot, o incluso por encima. Independencia imposible. Soñar es gratis. Y la verdad es que creo que una Citroën independiente hubiera dado lugar a modelos espectaculares y muy interesantes. Pero lo cierto es que algo ha cambiado en la actualidad. Fijaos que antes empresa y marca eran lo mismo. Y ahora ya no. Ahora hay empresas que tienen muchas marcas. Y es que las marcas solas es muy difícil que sobrevivan. Marcas que sobrevivan solas hay muy pocas y son marcas muy potentes. Estamos hablando de marcas top. Así que yo creo que Citroën, una Citroën independiente, al final, tarde o temprano, habría ido a parar al seno del grupo Stellantis de igual manera. Lo que sucede es que a lo mejor no de igual manera. Hubiese ido a pasar al grupo Stellantis, pero a lo mejor de otra manera. Hubiera podido negociar de otra manera, haberse situado de otra manera. Las cosas hubieran sido distintas, seguramente. Pero yo creo que, sin duda, Citroën hubiera acabado formando parte de Stellantis o de otro grupo. Me parece injusto, en la actualidad, vamos a hablar ahora de la realidad, culpar a Citroën de falta de personalidad. Es cierto que es que realmente era una marca que tenía mucha personalidad, pero es que hoy día es que da igual el grupo de que me hables, sea alemán, italiano, internacional, los coches tienen la misma plataforma, los mismos motores, los mismos componentes, y al final, ¿en qué se diferencian? En algunos retoques estéticos y a veces muy poco más. Es muy difícil. Yo creo que Citroën, al revés, está siendo de las marcas ahora que más está conservando su personalidad. Me diréis, bueno, hay marcas como Subaru que conservan su personalidad. Sí, Subaru tiene mucho mérito, pero también lo tiene complicado.
en lo que yo creo que estamos todos de acuerdo, todos, fieles seguidores de Citroën, los que opinan que ya no son lo que eran, los que nunca le ha gustado Citroën, todos, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Una Citroën independiente hubiera creado coches únicos, coches maravillosos, muy especiales, con mucha personalidad y que nos los hemos perdido. ¿Por qué? Lo de siempre, la culpa es del Bill Metal. Como estamos en un vídeo de historia ficción, me voy a permitir el lujo de elegir como coche del día un coche que no existe. Ese Citroën GS o GSA GTI, me da igual que tenga turbo, 16 válvulas o las dos cosas. Yo es un coche, es que no lo digo yo, lo dice todo el mundo, el GS era un coche que la versión más potente tuvo 65 caballos y este coche hubiera aguantado perfectamente 140 o 160 caballos sin rechistar. Ese coche, yo es que si tuviera mucho dinero me lo fabricaría yo para mí. De vez en cuando me llegan preguntas como esta de Ramón que me hace mucha gracia, porque me dice que ¿por qué no hago un vídeo hablando de los coches que más han influido en la historia? Pues mira, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque ya lo he hecho, porque ya está hecho. Tienes un vídeo, además, quiero recordar que fue de los primeros que hicimos, que se titula de los primeros. Estos son los 5 coches que cambiaron la historia. Un vídeo absolutamente válido y que te invito a ti y a todos a que lo veáis. Manolo me pregunta si los coches con compresor G60 de Volkswagen son tan malos como ha leído por ahí, me dice. A ver, la respuesta es no sé lo que has leído por ahí, la verdad es que no lo sé. Pero, a ver, este sistema ni cuando iba bien era ninguna maravilla. Por cierto, está coincidiendo que en los podcasts que hago de aquellas maravillosas revistas estoy justo en el momento en que empezamos a probar los primeros G60, el Golf, el Corrado, con tracción total, con tracción delantera. A ver, aparte de los problemas que dio el sistema, este compresor nació porque Volkswagen tenía un motor de 16 válvulas que no tenía bajos. No era especialmente potente, la competencia Opel le sacaba bastante caballos, pero es que encima no tenía bajos. Entonces, como el turbo no les gustaba porque no encajaba con la filosofía de la marca, inventaron este sistema. Pero es que este coche tampoco tenía bajos. Es curioso porque lo metías en banco y daba una cifra de par razonable, pero luego probabas el coche y no molaba. Así que, vamos a ver. No iba bien, ni cuando iba bien, iba bien. Por mucho que haya fieles seguidores de Volkswagen que lo digan, no es verdad. Y te digo una cosa, ¿cuál es la prueba del 9 de lo que te digo? Muy fácil, que Volkswagen abandonó el sistema rápidamente. Espero vuestras ideas para vídeos de historia ficción. Ya estoy preparando alguno que estoy convencido que os va a gustar, pero esta idea, por ejemplo, me la habéis dado vosotros. Así que espero vuestras ideas, espero vuestros comentarios, que os suscribáis, que os hagáis miembros, que compartáis el vídeo, que nos deis muchísimos likes y sobre todo espero de veros de nuevo aquí, en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.